Buenos días a todos, qué gusto saludarlos en esta mañana fresca de miércoles. Aquí en vivo estamos, aquí los que estamos vivos y en vivo. Y estamos listos en esta mañana para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Continuando con esto que hemos estado aprendiendo a reconocer o a conocer qué es la voluntad de Dios. Hace un par de semanas atrás veíamos qué significa la voluntad de Dios, ¿no? O tratamos de definir la voluntad de Dios en su esencia. Y nos basábamos en un Dios que es soberano, lo que quiere decir que no hay nada sobre Él, ni nada, nadie, ni nada que le dicte qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, leíamos en Efesios capítulo 1 que la voluntad de Dios estaba definida conforme al designio, o Él había hecho las cosas conforme al designio de su pensamiento. Es decir, como Él pensó las cosas, así ocurren. Y cuando definimos cómo era la voluntad de Dios, nos dimos cuenta que la voluntad de Dios está revelada, y nos dimos cuenta que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada, o contiene la voluntad de Dios para sus hijos. Es importante destacar esto. La voluntad de Dios para sus hijos está revelada en su palabra. También está revelada la voluntad para aquellos que se pierden, porque así lo dice, que aquellos que se pierden, que no han creído, la condenación es para ellos. Y es interesante también porque en medio de definir la voluntad de Dios, vimos también que la voluntad de Dios es una serie de preceptos. Al estar revelada, nosotros como hijos de Dios tenemos la libertad para decidir entre lo que Dios ha revelado, entre lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos esa capacidad que tenía el hombre originalmente para elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Una vez que ya somos hijos de Dios, solamente podemos hacer esto. Y asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Y es por eso que es importante ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros y tener claro este concepto en nuestras vidas. Por eso necesitamos entender y que nos quede claramente que definíamos hace 15 días atrás, y ahí lo pueden ver en sus hojas, que la voluntad de Dios para el Hijo de Dios es nuestra santificación, porque así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. ¿Qué significa esto de la santificación? Al Dios revelar su palabra, al Dios darnos su palabra y en su palabra revelar su voluntad para nosotros, es nuestra responsabilidad buscar la santidad. No el hecho de ser santos porque somos santos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero sí el proceso de elegir lo correcto todos los días en nuestras vidas. Entonces, partiendo de la base que la voluntad de Dios para un hijo de Dios, para un verdadero hijo de Dios, es la santificación, necesitamos también empezar a definir otras cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Necesitamos desarrollar esa mente de Cristo para saber cómo piensa y qué es lo que nosotros tenemos que decidir y hacer todos los días. Y hay muchas cosas que nosotros buscamos y deseamos hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, como ya está revelada, como ya está escrita, apunta a cosas mucho más trascendentes que marcan definitivamente nuestra eternidad. No quiere decir que la voluntad de Dios no la busquemos cuando, como decíamos hace un par de semanas atrás, cuando nos queremos casar, cuando queremos conseguir un mejor trabajo, cuando queremos buscar cambiar nuestro carro. Pero no se trata de buscar nombres, no se trata de buscar colores, no se trata de buscar colonias, sino que realmente ver lo que dice la palabra de Dios para nosotros saber elegir, más allá de lo que más nos conviene, lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí en cuanto a la voluntad de Dios? Y hoy quiero traer un desafío interesante de un tema que, sobre todo en este último tiempo, en los hijos de Dios, ha hecho mucho ruido. Y es el tema de la oración. ¿Por qué digo mucho ruido? Porque en estos últimos tiempos de crisis en nuestras vidas, muchos cristianos han tomado la oración como un amuleto. Me siento al borde de un problema, entonces acudo a la oración para que realmente la oración, con su poder, y lo digo entre comillas, pueda mover la situación a un entorno que me sea más favorable. O muchos cristianos han encontrado en la oración la forma de manipular el pensamiento de Dios para encontrar allá el acomodo mismo, el acomodo propio para justificar
aquellas cosas que realmente no nos convienen, pero que ahí están y porque lo oramos, ya lo tenemos. O definitivamente otros han encontrado en la oración, ¿no es cierto?, aquel refugio que simplemente calma mi conciencia. Y cuando todo está bien, nos olvidamos. Pero la oración, que su definición es hablar con Dios, es un privilegio que tenemos todos los hijos de Dios. Y que si bien no hay una fórmula, y permítame la expresión, mágica para orar, sí hay principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo orar. No es casualidad que en este principio de año como iglesia hemos comenzado a estudiar el hecho de cómo orar. Ayunar y orar, más que para nosotros recibir lo que queremos, para alinear nuestro corazón al pensamiento de Dios, porque al final de eso se trata. Y hoy vamos a ver, y ustedes lo tienen ahí en sus hojas, cómo es la oración conforme a la voluntad de Dios. Si bien ahí en su hoja dice orando conforme a la voluntad de Dios, no es orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debe ser mi oración para que mi oración realmente esté dentro de lo que Dios pensó y lo que Dios tiene? Una más, toma, claro. ¿Cómo espera Dios que cada uno de nosotros oremos? ¿O qué debe tener nuestra oración para que sea una oración eficaz? La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, pero nosotros necesitamos aprender a orar. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí en la segunda nos saltamos. Todavía no dije nada. Por eso nos saltamos la segunda, porque todavía no dije nada. ¿Ya le puso? Ya me leyó la mente. Muy bien, la palabra de Dios, hemos descubierto, decíamos, que la santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la aspiración más alta, más sublime del hombre debe ser dar gloria a Dios en todo. Eso es lo que tenemos que poner ahí. Nuestra aspiración, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que todo lo que hagamos debe llevar gloria a Dios, incluso nuestra forma de orar. Por eso, si nuestra forma de orar debe llevar gloria a Dios y debe estar alineada a la voluntad de Dios, la pregunta es ¿cómo es que deberíamos orar? Y si pedimos, ¿qué es lo que debemos pedir? Según la Biblia, podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y lo recibimos, ¿no es así? Lo dice Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es interesante cómo termina ese versículo, porque muchas veces nos quedamos solo con la primera parte, ¿no? Pedir en nombre de Jesús para que Él lo haga. Pero todo lleva un propósito, glorificar al Padre en el Hijo. Ahora, si la situación esto, ¿cómo lo explicamos? Porque muchas veces nosotros oramos, pero no recibimos lo que pedimos. ¿No te ha pasado? Que oras específicamente por una situación o por algo, pero no ocurre eso. Y incluso a veces ocurre todo al revés de lo que pedimos. La Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Por lo tanto, necesitamos empezar a definir cómo vamos a pedir. Y dice la palabra de Dios, y ahí lo tienen ustedes en Santiago capítulo 1, versículo 6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, uno de los aspectos que debe tener nuestra oración definitivamente es, tenemos que ser personas sabias o pedir sabiduría para saber qué pedir, para así conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al orar de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos pedir sabiduría. Y una vez que pedimos sabiduría, también debemos orar y pedir con fe para confiar en la voluntad revelada de nuestro Dios. Dos aspectos entonces de nuestra oración: deben tener sabiduría y debe tener fe. Y eso es lo que ustedes pueden completar ahí como tercer punto. Vamos a ver entonces cuáles son las instrucciones que vamos a recibir de parte de la palabra de Dios como hijos de Dios, como cristianos, para orar conforme a la voluntad de Dios. Esta mesa tenía 2 puntos, el punto 1 y el punto 3. Tenía una serie de versículos, ¿no?, que hablaba de orar por las autoridades, orar los unos por los otros, orar por las personas que están pasando situaciones difíciles, ¿no es cierto? ¿Qué más?
por los enemigos, por las misiones, por los que están en el campo de las autoridades, incluso los que están en el campo de la misión, incluso hasta pedí orar, ¿por qué? Por las autoridades, ¿no es así? Entonces, cuando en el punto número 1 tenemos esta serie de versículos, esta serie de ordenanzas en cuanto a lo que nosotros debemos orar, concluimos que en nuestra oración como punto número 1, ¿no es cierto? Nosotros debemos orar ¿por qué? Por lo que la Biblia dice que oremos. ¿Entendemos este punto? ¿Entendemos cómo le damos sentido a mi oración? Recién decíamos que muchas veces oramos nosotros por cosas que quizás la Biblia no nos dice que debemos orar. No limitamos el poder de la oración, pero recordamos que también la oración no es para torcer la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos, sino es aceptar la voluntad de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si nosotros deseamos, y lo vimos, y queremos hacer ciertas cosas en tal deseo de nuestros corazones, nuestra oración de petición delante de Dios debe ser una oración conforme a lo que la palabra de Dios dice y a puntos y aspectos que la palabra de Dios dice. No quiere decir que Dios no sepa de colores de carro, ni de colonias de casa, ni de con quién me voy a casar. No quiere decir eso. Sin embargo, las instrucciones de Dios van más allá. Va más allá y nos da una respuesta que compromete no solamente lo pasajero de esta vida, sino lo eternal, que nosotros podamos alinear nuestra oración conforme al pensamiento de Dios. Y lo curioso de esta lista que encontramos es que normalmente, y vamos a ver en todos los puntos, que la oración no es una oración que vaya a solucionar un problema personal, sino que siempre nos pide que oremos hacia afuera, por otros, autoridades, personas que están en la obra misionera, dijimos así, personas para que, incluso la oración que habla para nosotros, habla de que no entremos en tentación, que no nos dejemos llevar por los placeres y los deleites de este mundo. Interesante que nuestra oración, para que sea una oración conforme a la voluntad de Dios, debe tener principios bíblicos a la hora de orar. Tenemos que pedir por aquellas cosas que la Biblia dice que debemos pedir. ¿Lo habías considerado esto? Al repasar tus oraciones, ¿hay de esto en tus oraciones? Interesante, ¿verdad? Punto número 2. Tenemos 3 ejemplos en el punto número 2, ¿no es cierto? Con 3 versículos. El Salmo 51, que es David orando allí pidiendo perdón por la situación que él había vivido. La segunda es Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo instruyendo a los romanos a que oren por la salvación de otros. Y luego tenemos también Hechos capítulo 4, versículo 29, el entorno de la iglesia orando por aquellas personas que estaban, o dos apóstoles que estaban pasando una situación compleja, se reúnen a orar. ¿Qué nos indica? ¿Qué podemos aprender de estos 3 versículos en cuanto a nuestra oración? Que a la hora de orar, ¿qué debemos seguir? Lo principal es la salvación, no lo material. ¿Ok? Nos damos cuenta que esa oración es algo que trasciende, porque habla de un arrepentimiento, habla de la salvación de una nación y habla de quitar el oprobio sobre 2 personas que estaban, ¿no es cierto?, prisioneras. Están orando por esas personas. Por lo tanto, claro, lo vimos ya en el punto número 1, la oración generalmente es hacia afuera, buscando la satisfacción de mi entorno. Recordemos algo, la semana pasada veíamos que cuando nosotros tenemos claramente identificada o en orden nuestra relación con Dios, vamos a entender la importancia de nuestra relación con los demás. Y ahí vamos a aplicar los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, y luego dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza a cobrar sentido que nuestra oración sea hacia adelante. Lo que nosotros definimos a través del punto número 2, que a la hora de orar, nosotros debemos seguir el ejemplo, y completamos en nuestras hojas, de hombres de fe en su oración. Mencionamos a David, que Salmo 51 es uno de los salmos más, podemos decir, donde David clama a la misericordia de Dios por su error. Él pide perdón. La gran diferencia entre David y Saúl, siempre decimos, es esta: David reconocía sus errores y pedía perdón, se arrepentía. ¿No es así? Entonces vemos en el Salmo 51 claramente el corazón de un hombre arrepentido que está buscando la reconciliación de Dios. Nosotros debemos tomar ese ejemplo. Pablo pide que oremos por la salvación de otros, y nosotros debemos orar por aquellos que tienen necesidad de ser libertados del oprobio físico,
o del oprobio espiritual. Entonces, nuestra oración no solamente debe seguir las instrucciones de la palabra de Dios, sino que también seguir el ejemplo de personas de fe que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Muy bien, 3. Aquí, volvemos aquí. 3. Tenemos ahí Santiago capítulo 4, versículo 3. Y este versículo, ya lo habíamos mencionado, dice que pedimos y no recibimos, ¿por qué? Pedimos mal. Esto define que nuestra oración debe tener ¿qué cosa, Mike? ¿O acá el grupo que encontró? Ok, una motivación correcta. Cuando llego delante de la presencia de Dios, mi motivación debe ser la correcta. Otra vez, cuando oramos, cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. Repasamos nuestra oración. Primero yo, después yo, y si sobra tiempo, yo. ¿Verdad? Yo. Exactamente, exactamente. Incluso la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenían Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Orar en lo privado, orar en lo secreto, que tu oración no sea una oración que te exhiba tu espiritualidad, porque muchas personas hacen eso, ¿eh? Muchas personas quieren mostrar su espiritualidad a través de oraciones con palabras rimbombantes, con palabras complejas, pero simplemente lo que Dios busca es una actitud, una motivación correcta al estar en su presencia. Recuerda esto, la oración es la conexión directa con Dios, es el teléfono rojo, ¿no es así? Es la línea directa con el que tiene el poder por sobre todas las cosas. Y está a nuestra disposición, pero necesitamos aprender a administrarla. Una mala administración de la oración hace que nosotros hagamos o tomemos la oración, como la Biblia dice que no lo hagamos, con repeticiones vanas. O presumamos de algo que ni siquiera sabemos el poder que tiene. El ejemplo de Mateo habla, ¿no?, de aquellos publicanos, de aquellos fariseos que oraban en las esquinas presumiendo de una espiritualidad falsa. Porque cuando se les presentó el Mesías no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Porque no aprovechaban de la intimidad, de estar con Él a solas, sino que buscaban ellos, ¿qué cosa? Siempre su beneficio. Bien, punto número 4. ¿Quién tenía el 4? Allá. 4. Teníamos dos casos interesantes, Marcos capítulo 11 y Mateo capítulo 5, 23 y 24, que nos hablan de conflictos, que nos hablan de un corazón con ¿qué? Limpio. Que debemos limpiar nuestro corazón de ¿qué cosa? Ok, debemos tener entonces, orar con un espíritu sin rencor. Habla Marcos capítulo 11 y Mateo capítulo 5, 23 y 24 de la importancia de quitar el rencor de nuestro corazón. ¿Orando por quién? Por nuestros enemigos, Alguien me decía anoche, orando por mi esposa, decía alguien. Mira cómo se ríen. Orando por mi esposa, decía. Bueno, si para ustedes es una carga orar por sus esposas, o sus esposas son unas cargas, oren, porque recuerden siempre este principio de nuestras esposas. Nuestras esposas son lo que nosotros somos, el resultado de lo que nosotros somos. No de su mamá, no de su papá, no. Porque si la escogiste, si te casaste con ella, ¿sí?, son tus consecuencias. Son tus consecuencias. Entonces queremos una mujer espiritual, sumisa, sujeta, ¿no es cierto?, mansa. Bueno, pues nosotros necesitamos ser esos hombres que no la llamen a ira. Debemos ser esos hombres que no provoquen su falta de sujeción, sino que debemos darle seguridad. Y una forma es orar por nuestras esposas. ¿Oraste hoy por tu esposa? Si no lo haces, si no haces este ejercicio, hazlo. Tu esposa, tus hijos. Si bien habla de no guardar rencor, quizás nos vamos a extremos, o para algunos no es extremo, es una realidad. Pero podemos hablar de personas como tu jefe, tus empleados, personas que definitivamente hay un problema serio en tu vida. La palabra de Dios nos llama a orar con un corazón correcto, con un corazón que no guarde rencor, con un corazón que sea capaz de perdonar a otros. Es serio, hombres. Dios se toma en serio la oración. Nosotros también debemos tomarlo en serio. Muy bien. Punto número 5. ¿Quién tiene el número 5? Orar con acción de gracia. Es interesante porque te habla primero del afán y te habla de la constancia. Pero en medio de esas situaciones te dice que debemos orar dando
gracias, con acción de gracias. Cuando vemos nuestra realidad y pensamos rápidamente como hombre natural, como hombre quizás que vive en un mundo caído, ¿de qué podemos dar gracias? Hace tiempo que quizás tu economía ha venido a menos. Para colmo, decíamos la semana pasada, la cuesta de enero del 2022 se va a extender hasta marzo, abril, mayo, quizás todo el 2022 sea muy complicado. Sin embargo, la palabra de Dios dice, dad gracias en todo. Es más, lo complica más porque dice, porque esto es la voluntad de Dios, que nosotros aprendamos a dar gracias. Nuestra oración debe contener acción de gracias, hombres, por cada una de las situaciones en nuestras vidas. Es fácil dar gracias cuando todo nos va bien, y lo digo entre comillas, porque cuando todo nos va bien, presumimos y no damos gracias. Ni nos acordamos. Pero cuando nos va mal, ¿qué? Si no damos gracias cuando nos va bien, menos vamos a dar gracias cuando nos va mal. Pero la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Te dije, descubrir la voluntad de Dios va a ser más simple de lo que pensamos, pero vivirla va a ser más difícil, porque es clara y contundente y nos confronta con nuestras realidades. Muy bien, esta mesa, punto 6, nuestra oración debe ser que después de acción de gracias, después de un corazón correcto, sin rencor, con la motivación correcta, después de buscar los ejemplos en la palabra de Dios y las cosas por las cuales debemos orar en la palabra de Dios, encontramos que la oración debe ser ¿cómo? Siempre y sin cesar. Siempre y sin cesar. Habla de una oración persistente, continua, todo el tiempo, sea lo que sea, llueve, truene, relampaguee, haga sol, estemos en la playa, estemos en el bosque, estemos en la casa, estemos donde estemos, la circunstancia sea la que sea, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Sí? No debemos interrumpir. Una vez que encontramos en la oración el hábito maravilloso de llevarnos a la presencia de Dios, lo aprendemos a disfrutar. Si tú dejas de orar, es como dejar de ejercitar un músculo. Quizás antes te sentías bien, te sentías pleno, incluso la ropa te quedaba mejor porque podías presumir. Pero cuando dejabas de hacer ejercicio, ¿qué pasaba? Todo aquello que habías conseguido se vuelve flácido. Hasta te sientes mal, te enojas contigo mismo. Hasta hay un malestar interior. Bueno, lo mismo pasa con la oración. Si nosotros interrumpimos nuestra vida de oración, cosas suceden. Y el enemigo, fíjate una cosa, el enemigo va a estar atento de poner interrupciones, de que no podamos disfrutar de la presencia de Dios, de que nuestra oración sí tenga estorbos y que muchas veces sintamos que nuestra oración no pasa del techo. ¿Has sentido alguna vez eso? Sí. Así como que tú oras y nomás parece que rebota y que no llega y que no conectas. ¿Te acuerdas de la película de Avatar? ¿La vieron? ¿Se acuerdan esos animales azules con una cola? Que ellos tenían como algo muy sublime, muy noble, ir a conectarse al árbol que tenían, que estaban en medio de ese árbol que querían talar. Bueno, llegaban y colectaban sus colas a ese árbol y vivían una experiencia extraordinaria. Bueno, la oración da eso al cristiano, estar conectado con Dios para recibir la vida misma y poder disfrutar y entender cómo piensa Dios. Por eso Dios dice que debemos orar sin cesar, sin parar. Muy bien, y por último, y esta creo que es una de las más interesantes, porque es una maravillosa verdad en cuanto a la oración. ¿Qué descubrieron en nuestra oración? Depende del Espíritu Santo. Hoy depende del Espíritu Santo, una dependencia en el Espíritu Santo. Ahora sí entendemos cómo nos podemos conectar, ¿no es cierto?, con Dios. ¿Recuerdan cuando la semana pasada, la anterior, hablábamos de con los Tesalonicenses capítulo 4, que veíamos que la voluntad de Dios era nuestra santificación? Y Pablo le dice a los tesalonicenses una lista de cosas que ellos debían tomar en cuenta de dejar. Y le dice Pablo a los tesalonicenses, si ustedes desechan esto, no están desechando la voz del hombre, sino que están desechando ¿a quién? A Dios. ¿Quién les dio también a quién? ¿Concluíamos? Al Espíritu Santo. O sea, no es que Dios te deja así a la buena a ver cómo le haces, sino que Él te capacita, Él te da las herramientas necesarias a través del Espíritu Santo, te da esa conexión espiritual. Y la oración no son palabras rimbombantes que nosotros preparamos para escribir delante de la presencia de Dios. Decimos, Dios, hoy vengo con esto. No, sino que en mi experiencia, en tu experiencia personal, con el Espíritu Santo, tienes esa conexión espiritual única. Que puedes sí entrar en tu aposento y orar
con Dios, que incluso cuando vas manejando de repente estás conectado con Dios y puedes orar a Él. No cierres los ojos cuando vas manejando, nada más, ¿verdad? Pero puedes estar conectado con Él en oración, en una vida de agradecimiento, en una vida de adoración. ¿Por qué no en ese momento expresar lo que el sentir de tu corazón? Cada uno de nosotros debe entender que nuestra oración depende del Espíritu Santo de Dios. Que la oración es esa intimidad con Dios y que a través del Espíritu Santo Él eleva. Porque tú y yo como pecadores no tenemos forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo y a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados, por eso en tiempo de problemas, depresión, de pena, son tiempos que en lugar de aislarnos, necesitamos experimentar la oración en nuestras vidas, la dependencia en oración de nuestras vidas. Y concluimos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Gracias de verdad, varones, por su trabajo, por su esmero. Yo sé que a veces nos complicamos un poquito, pero es padre confrontarnos con lo que la palabra de Dios dice en forma personal. 8:28 concluye de esta siguiente manera. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Y es un buen versículo que podemos tener como motivación, ¿verdad? Que los que aman a Dios, y tú dices, yo amo a Dios, yo estoy con Dios, claro que sí, no estoy dispuesto a hacer esto, a hacer aquello. Pero dice lo siguiente, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En Cristo encontramos la victoria, pero debemos entender esto para tomar en cuenta y en serio el tiempo de oración en nuestras vidas. La oración es un privilegio pura y exclusivamente de los que son llamados. Es decir, de los hijos de Dios. La oración no es un amuleto, no es algo que voy a hacer para interceder a ver si Dios me toma en cuenta. No es algo que yo le voy a pedir a alguien que interceda por mí para ver si Dios te escucha y puede hacer la obra, puede sanar, puede dar, puede proveer, lo que sea. No necesariamente. Sino que la oración es un paso en obediencia que yo doy en fe, sabiendo que no estoy buscando ni siquiera mi beneficio, porque en todos los versículos que vimos no vemos que es un beneficio propio, sino que es un beneficio para los demás. Es decir, ahora entiendo Romanos 8:28, que cuando yo oro y veo a mi prójimo que le vaya bien, para mí debe ser suficiente. Porque lo que les ocurre a los demás opera para bien para mí, si realmente vivo y llevo una vida de oración conforme a lo que Dios me pide que oremos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos cuál es tu voluntad en cuanto a la oración. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos orado en forma correcta, porque muchas veces, Señor, somos egoístas a la hora de orar y no pensamos en los demás. Queremos que en esta hora, Señor, al estudiar en tu palabra y ver que en ella viene todo lo que nosotros necesitamos, incluso por lo que debemos orar, realmente nosotros podamos tomar el ejemplo de tu palabra, de esos hombres de fe que oraron, Señor, buscando siempre lo mejor para los demás y que sea nuestro desafío para nuestras vidas. Padre Santo, no permitas que caigamos en el egocentrismo o en la indiferencia ante este canal hermoso que tú nos has dado para estar en comunión contigo. Pido tu bendición para cada uno de estos hombres que está comenzando su día, que tu gracia sea con ellos, Señor, y que podamos conquistar en fe aquellas cosas que tienes preparadas para nosotros. Que tu amor, Padre, sea quien inunde nuestras vidas y nos empuje, y tu gracia y tu misericordia renovadas para con nosotros en este día le dé sentido a nuestro vivir. Porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.